El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:49. De los temas nacionales hablemos de los temas locales y particularmente en Quito, porque esta semana la empresa pública de pasajeros ha confirmado que para septiembre, se hablaba de que iba a ser desde el 1 de septiembre, finalmente hablan de mediados de septiembre, la tarifa del transporte municipal, el trolebús y la ecovía, que son del municipio, subirá de 25 a 35 centavos de dólar. Le quiero preguntar a Carlos Páez, ex concejal metropolitano, ex secretario de Movilidad, conocedor de estas materias, si se justifica, si hay alguna base que justifique esta decisión de la administración municipal respecto del transporte que la municipalidad maneja. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días, Fabricio, un cordial saludo a usted y a las personas que nos escuchan. Ahora soy profesor de la Escuela Politécnica Nacional y déjenme aprovechar para felicitarle a mi institución que está cumpliendo 156 años de vida institucional y de aporte significativo al desarrollo del país. Me sumo a esa felicitación y también le saludo a la señora rectora, a la doctora Florinela Muñoz, que le hemos entrevistado en varias ocasiones, y a toda la plana docente de la Politécnica Nacional, que es una universidad de excelencia. Felicitaciones, señor ingeniero. Muchas gracias, Fabricio. Respondiendo a su pregunta, mire, el transporte público tiene una dualidad, la forma como se administra en este país. Por un lado, es un negocio, una actividad económica a cargo, en el caso de Quito, al municipio y también de operadoras privadas. Pero por otro lado, y creo que esto es lo trascendente, es un servicio público y por tanto, como servicio público, lo que debe privilegiarse es la calidad de la prestación y la cobertura respecto a las necesidades de los usuarios. Y en esta lógica, sin duda, el tema económico juega en ambos campos. Por un lado, la sostenibilidad financiera de las operaciones y por otro lado, la accesibilidad desde el punto de vista económico de parte de los usuarios. Yo quisiera entonces plantear que cuando el sistema de transporte público no tiene debidamente solventado el tema económico, esto se compensa por una degradación de la calidad del servicio que se expresa, por ejemplo, en el incumplimiento de las rutas y las frecuencias, el hecho de que los buses no llegan hasta las puntas de sus rutas, sino que dan la vuelta antes y dejan sin atención, por ejemplo, a los usuarios que se encuentran en la parte alta de los barrios. Se expresa, por ejemplo, en los correteos y aguantadas que ocurren en las vías, que generan demoras innecesarias o riesgos para la seguridad vial de pasajeros y de otros usuarios de la vía. Se manifiesta en un hecho que muchas veces no se conversa, y es la sobreexplotación laboral que existe respecto a los conductores, los cuales no tienen contrato laboral, no tienen estabilidad, no tienen afiliación al IES, no tienen seguro médico, y ello hace que sus condiciones de trabajo se conviertan en una cuestión muy tensa, ¿no? Que explica muchas veces lo que la gente con absoluta razón se queja, que es el maltrato, las malas formas de conducción, etcétera. Y se expresa, Fabricio, en otro elemento que está también en la coyuntura, que es en el descuido respecto al mantenimiento de los vehículos. Y más bien ahí lo que se traduce esto es en el cabildeo, como ahora ha ocurrido, y que también ocurrió en la alcaldía anterior de Rodas, que es el debilitamiento de la revisión técnica vehicular y con ello las consecuencias que acarrea para la seguridad vial y para la calidad del aire, fruto de una falta de funcionamiento adecuado de las unidades. Entonces, esa degradación de la calidad del servicio tiene que ser resuelto vía la estabilidad financiera. Y para ello hay dos formas. La una son los subsidios. La otra tiene que ver efectivamente con el costo para los usuarios. Y este ejercicio me parece que es el que tiene que ponerse como antecedente o escenario para entender el problema de la tarifa. Ahora, usted ha hablado de este concepto que es importante, pero claro, ayer alguien me preguntaba, ¿con qué justificación se anuncia el incremento del transporte municipal? O sea, estamos hablando de las unidades que van por los corredores longitudinales, la del trolebús y la de la ecovía, que son administradas por el municipio. O sea,
La lógica uno entiende viendo las cosas desde afuera y le pregunto a usted que conoce mejor que nosotros estas materias, que no se aplica la misma lógica que las compañías o las cooperativas, que obviamente tienen que cumplir con un montón de parámetros establecidos en la ordenanza correspondiente para acceder a un incremento de la tarifa, ingeniero. Pero fíjese que el transporte municipal adicional es más caro que el transporte que operan las compañías públicas y privadas por tres razones, digamos. La primera es porque en el servicio municipal no existe la precarización laboral, es decir, todos los empleados de la empresa cumplen con el salario mínimo para los transportistas y con todas las prestaciones sociales, cosa que muchas veces se elude en la operación privada. Segundo, el transporte municipal tiene que hacerse cargo del mantenimiento de las estaciones y paradas, cosa que en la operación privada no existe, porque aquello corre a cargo del propio municipio. Y tercero, y esto es importante, porque el sistema municipal es un sistema integrado. Esto quiere, desde el punto de vista tarifario, entre los alimentadores y las troncales. Y esto quiere decir que usted se sube en un barrio, paga en el alimentador, llega a la estación para cambiarse al articulado y ahí no vuelve a pagar. Esto implica costos adicionales que tiene el sistema municipal y por tanto que deben ser atendidos en el cálculo financiero. Esto por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que el tema tarifario aquí en Quito ha estado congelada por 18 años. Y esta es una cifra importante que hay que tener. Desde el 2003. Desde el 2003, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue la última vez que se subió el pasaje. Y déjeme decirle que desde entonces a esta parte los costos de operación sin duda se han incrementado. El mayor rubro para el transporte es el tema de la mano de obra, el tema de los trabajadores directos y evidentemente el costo a través de salarios, esto se ha incrementado y hay que reconocerlo. Y últimamente, fíjese, en una medida que es absolutamente inconsulta, inoportuna, el gobierno ha elevado el precio del diésel. Cierto es que este 60% de alza que hemos experimentado en el diésel en el último algo más de un año, no implica un impacto muy grande, pero son 2 o 3 centavos que conspiran contra esta sostenibilidad financiera de las operaciones. Y tome en cuenta además que por efectos del confinamiento derivado de la crisis sanitaria que vive el país, la demanda en el transporte público se ha reducido. Por tanto, existen condiciones económicas que hacen que esté muy frágil, digamos, la operación del servicio, y si no se hacen estos ajustes hacia el alza, evidentemente corre el riesgo de degradarse aún más la calidad del servicio. Ahora, este es un anuncio que se ha generado en estas horas. Yo creo que es irreversible este anuncio del aumento de las tarifas porque además hay algunas cooperativas a las cuales ya se les ha autorizado el incremento de 25 a 35 centavos del hora. Pero déjeme decirle, perdón Fabricio, sí, que ciertamente si es irreversible, sí pudo haber sido manejado con mayor sensibilidad respecto a la condición económica de los usuarios. Porque hay gente que ha perdido su trabajo y hay gente pobre que efectivamente esto incluye. O sea, bien pudo haber esperado este anuncio. No sé si esperado, sino haberse complementado con otro tipo de medidas. Le voy a poner una que yo la puse en el tapete cuando fui concejal en el momento en que se debatió este tema. La posibilidad de un subsidio al usuario, no un subsidio al transportista. Porque ese subsidio al transportista es muy imperfecto y genera incluso cuestiones de corrupción de las que se experimentó en la administración anterior, en el que se involucraron algunos concejales, dirigentes del transporte y funcionarios municipales. El subsidio al usuario, que podría ser a los segmentos más pobres de la población, podría manejarse a través del registro social que maneja el gobierno nacional. Yo en su momento hice la consulta y técnicamente es absolutamente factible hacer una transferencia en el bono de desarrollo humano o en algunos otros bonos que maneja este programa de registro social y una transferencia que estaría alrededor, según los datos de la canasta básica y los gastos familiares mensuales en transporte, en el orden de los 10 u 11 dólares, lo cual significaría un alivio para los usuarios más pobres y por tanto compensaríamos el tema del funcionamiento del transporte público, garantizando que aquellos sectores con mayor dificultad económica no estén excluidos del servicio por razones económicas.
Creo que este tipo de decisiones son las que hacen falta al interior del municipio y del consejo. Falta capacidad técnica para evaluarlos, falta sensibilidad social para procesarlos y por supuesto falta voluntad política para entender que el transporte no solo es el negocio de los transportistas, sino es el servicio que atiende un derecho de los usuarios. Ahora, hace 2 días el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo una propuesta que sorprendió al Pleno del Consejo Metropolitano de Quito. Establecer la tarifa del metro de Quito en $0. La nota de Diario Universo dice: la idea fue planteada verbalmente durante la sesión 167 del cuerpo edilicio. Yo propongo al Distrito Metropolitano, ¿qué tal si le damos un alivio económico al pueblo de Quito y declaramos al metro con tarifa 0 y lo subvencionamos y lo subsidiamos? Manifestó Yunda. ¿Esto es posible? ¿Tiene sustento real o puede ser demagógico? ¿Puede ser considerado demagógico, ingeniero? Mire, yo no lo calificaría como propuesta, me parece que lanza al aire una idea que se le ocurre descontextualizada de lo que estamos experimentando. Partamos de reconocer que el futuro de Quito, por lo que dicen las ordenanzas y porque técnicamente es recomendable, es un sistema integrado y por tanto la tarifa del metro tiene que ser explicada, estudiada y decidida en función de lo que significa el sistema integrado. Es decir, ¿quiénes van al metro directamente sin utilizar un servicio de alimentación? Aquellos que viven en la parte más consolidada de la ciudad, y por tanto el favorecimiento sería para aquellos pobladores que están alrededor de las estaciones del metro. ¿Qué pasa con aquellos que tienen que tomar un alimentador? Y esto lo pongo como ejemplo para explicar lo que significa el fenómeno de la integración. La tarifa 0 se ha utilizado en otros países, fundamentalmente en aquellas ciudades en donde la gente no concurre al transporte público y privilegia la movilidad individual, lo cual genera un cúmulo de ineficiencias en la ciudad, contaminación, congestión, etcétera, etcétera, y es una medida para incentivar que vuelva. Acá las lógicas son distintas. A mí me parece, Fabricio, que si hablamos del metro, lo primero que debería decir esta administración es cuándo va a entrar en funcionamiento y cuál es el modelo de gestión. Ese modelo de gestión, usted sabe, fue puesto en la congeladora por parte del propio alcalde Yunda y es lo que ha paralizado el avance de este proceso desde marzo, cuando después de múltiples demoras y de múltiples incertidumbres generadas por la anterior y esta administración municipal, parecía que se establecía ya una luz al final del túnel, pero resulta ser que hemos pasado 5 meses en medio además de esta crisis política y disputas de poder entre unos y otros que han paralizado prácticamente la gestión del metro. Este me parece que es un tema relevante. Y quiero traer a colación otro, Fabricio, porque a veces estos anuncios lo que hacen es desviar la atención de temas trascendentes. Una de las responsabilidades que tiene el municipio y que no la ha cumplido es garantizar la demanda para el metro. Si es que usted no alimenta de pasajeros el metro, evidentemente las condiciones de operación se vuelven más costosas y lo peor es que se desaprovecha la capacidad que tiene este potente sistema. Y voy a referirme, por ejemplo, al tema de la construcción de los corredores exclusivos, por ejemplo, a Calderón y Carapungo hasta el Labrador. Esto significa alrededor de 100,000 pasajeros que podrían alimentar el metro y que sobre lo cual, pese a que existen estudios, ni la anterior administración municipal ni la actual han avanzado 1 centímetro en cuanto a su concreción. Esto tiene que ver con la atención a un importantísimo sector de la ciudad, el sector de mayor crecimiento poblacional de la ciudad, que a través de este mecanismo que le estoy proponiendo tendría mejores condiciones y además se fortalecería el metro. Le pongo este ejemplo. Y le voy a poner otro que es dramático para la ciudad, que también ha sido noticia, aunque no con mucha cobertura en los últimos días. La estación de la Y del trolebús, donde antes era el terminal del trolebús. Cuando se construyó el metro y se construyó la estación en la cabecera sur del ex aeropuerto, ahora Parque Bicentenario, se tomó la decisión de trasladar el terminal de la Y del trolebús desde ahí hasta el sector de El Labrador. Y cuando se tomó esta decisión en la planificación municipal en la cual participamos, se evidenció claramente que esos terrenos que ocupaba la estación del trolebús eran tremendamente importantes en términos del desarrollo urbano que podría provocar
un desarrollo urbanístico arquitectónico que mejore la densidad. Recuerde que esta estación está a pocos pasos, estos terrenos están a pocos pasos de la estación Pipijapa. El trolebús salió de ahí en el año 2016. Han pasado 5 años y estos terrenos han permanecido botados o subutilizados como parqueadero o retención vehicular. Pero ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la idea cuando esto ocurrió en la administración del doctor Rodas? ¿Cuál era la idea de hacer con esos terrenos? Esta era la idea. Primero dijeron venderlo. Yo me opuse frontalmente en el consejo y lo que dije es que lo que hay es que estudiar cuál es el mejor aporte para la ciudad que podrían tener esos terrenos. Y sin duda el mejor aporte es la habilitación de opciones residenciales con viviendas tipo de interés público o de interés social en una zona mezclada con desarrollos para sectores medios bien servidos, bien abastecidos, cercanos al metro, que podrían incrementar la demanda de utilización del metro. Fíjese que no solo que no se ha hecho nada y se ha mantenido ese activo abandonado, se pretendió venderlo inconsultamente, solamente buscando la plata que eso podría significar, sin considerar el desarrollo urbano de esta zona. Ahora la noticia es que han sido embargados esos terrenos por una deuda que ha tenido el municipio anteriormente. Esto es inconcebible, Fabricio. Cómo se descuida no solo el patrimonio municipal, sino en este caso no se tiene idea de cómo conducir y organizar el desarrollo urbano de la ciudad. Estos temas que le planteo, Fabricio, la gente puede decir, ¿qué tiene que ver con el transporte? Mucho, porque el transporte es el medio para resolver el acceso de las personas a sus destinos y por tanto la reorganización del territorio, el tejido de redes de comunicación, el acercamiento de los servicios, influencian directamente en las condiciones del transporte. El tema económico, que es el motivo de su invitación, no puede ser resuelto de manera aislada de estos otros temas. No puede ser que en una reunión se le ocurra decir algo y oriente la discusión en esta dirección cuando existen temas como los que le he planteado que me parece que requieren una atención. Para ello se requiere una visión de ciudad, una concepción estratégica de qué hacer con la ciudad, un conocimiento y sensibilidad respecto al funcionamiento de los principales servicios y mecanismos que tiene la ciudad. Pero correcto. Claro, cuando elegimos a gente que viene en partidos de alquiler, cuando lo que privilegian es el espectáculo, la disputa por el poder, sin ningún sentido respecto a la orientación del gobierno municipal en función de los intereses de la ciudadanía, penosamente chupamos las consecuencias como lo estamos haciendo. Correcto, ingeniero. Gracias por el tiempo y por la gentileza con sus comentarios en torno a lo que está pasando con el transporte en la capital. Que tenga un buen día. Igualmente para usted, un cordial saludo. Gracias al señor ingeniero Carlos Páez Pérez, ex concejal metropolitano de Quito, ex secretario de Movilidad, aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana con 8 minutos.